Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. ¿Entendido, jefe? Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Jefferson Guerrero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud y la Seguridad en Trabajo en Alturas, con la temática titulada el día de hoy, sección 10, Programa para Trabajo en Alturas. Esta acción educativa estará a cargo de la ingeniera Lisset Serrano Prado. Ella es ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 20 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico acompañarlos en esta mañana de hoy. Ya hoy es 18 de noviembre, ya empezando semana. Y bueno, terminando esta comunidad tan interesante que ha sido Trabajo Seguro en Alturas, pues terminando ya hoy con nuestra sesión 10, el programa de Trabajo en Alturas. Después de todo el recorrido que hemos tenido, pues hoy vamos digamos, como a concluir en el programa. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realizará 2 veces a lo largo de esta acción educativa. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros asistentes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Un programa para el trabajo en alturas debe contemplar identificación de peligros y evaluación de riesgos. B, horario laboral. C, contratos del personal. Damos un minuto para contestar la pregunta, por favor. Nos saluda Gina Lisset Ávila. Inge, qué gusto nuevamente. Buenos días, Gina Lisset Villa. Hola, Gina Lisset. Buenos días. Qué gusto también saber que estás con nosotros. Nuestro sondeo de nuestra primera pregunta, los siguientes resultados fueron: A, identificación de peligros y evaluación de riesgos, 100%. B, horario laboral, 0%. C, contratos del personal, 0%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Es obligatorio para el marco legal el programa para trabajo en alturas? A, verdadero. B, falso. Les recordamos a nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta a lo largo de esta acción educativa, la pueden realizar por medio del chat y al finalizar estaremos dando respuesta. En nuestra segunda pregunta, el sondeo fue el siguiente: A, verdadero, un 98%, B, falso, un 2%. Pasamos a nuestra tercera pregunta. ¿Cada cuánto se recomienda revisar y actualizar como mínimo el programa de trabajo en alturas? A, una vez al año. B, cada auditoría. C, cada 6 meses. Pasamos a responder la tercera y última pregunta. Los resultados de nuestra tercera pregunta fueron los siguientes: A, una vez al año con un 64%, B, cada auditoría con un 8%, C, cada 6 meses con un 28%.
Estas fueron nuestras preguntas de nuestro sondeo principal. Bueno, de nuevo damos la bienvenida a la ingeniera Erika Lisset Serrano Prado. Ingeniera, bienvenida. muchas gracias, Jefferson. Qué buen ejercicio que acabamos de hacer con el sondeo. Nos fue muy bien con ese sondeo. Están muy juiciosos. Se nota que han estado muy juiciosos durante las 10 sesiones en nuestra comunidad y bueno, eso nos encanta. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a definir criterios prácticos para formular el programa de prevención y protección contra caídas de altura. En ese ejercicio tenemos unos objetivos específicos también que tienen que ver con identificar el marco legal aplicable, identificar el marco administrativo e identificar el marco técnico como tal del ejercicio que vamos a hacer. Entonces vamos a ver unos videos y en estos videos pues vamos a analizar algunos temas que nos van a complementar un poco la parte teórica. Este tema es denso porque pues es muy teórico, obviamente habla de un contenido, vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible y esperamos que tengan sus inquietudes o preguntas o dudas que tengan, no se preocupen que en directo las vamos a atender. Yo estoy acá mirando el chat de preguntas, directamente lo veo yo, para que cualquier pregunta o inquietud que tengan la podamos resolver entre todos. Bueno. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, por marco legal sí es obligatorio tener un programa de prevención y protección contra caídas de altura. Es un marco legal y eso contestaron el 98%, así que el 2% que quedó por ahí con la dudita les aclaro, sí es obligatorio por marco legal el programa de prevención y protección contra caídas. ¿Qué dice la resolución 4272 del 2021, artículo 4? El empleador debe contar con un programa donde se debe identificar las tareas de trabajo en alturas y su ubicación. Entonces, ¿cuáles son las tareas de trabajo en alturas y su ubicación? ¿Qué es importante que tengan en cuenta en esto? ¿Cómo así, Erika? Si yo voy a hacer mampostería, voy a hacer lavado de fachadas, voy a hacer estructura, ¿cuáles son las tareas si la tarea es el lavado de fachadas como tal? Ojo con esto. Yo voy a hacer lavado de fachadas, es decir, me voy a colgar desde una placa de cubierta hacia abajo para poder limpiar los vidrios del edificio. Claro, esa sería la tarea, el trabajo como tal sería trabajo en alturas, que sería nuestro peligro. Y la tarea sería el lavado de fachadas. Pero, ojo con eso, ese lavado de fachadas puede hacerse con andamio o puede hacerse en suspensión. Entonces son dos tareas que deben analizarse o dos procedimientos que deben hacerse. ¿Por qué? Porque aunque sea la misma tarea como tal, se hace de diferente manera. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y su ubicación, obviamente, si es en Bogotá, si es en Cali, si es en Medellín, si es en el norte, si es en el sur de Bogotá, etcétera, hay que tener en cuenta la ubicación porque pues la condición puede llegar a cambiar. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta también? Que en el programa de la empresa se debe identificar cada riesgo de caída en el lugar de trabajo, establecer y documentar uno o varios métodos para eliminar el trabajo en alturas a través de sistemas de ingeniería, adaptaciones de procesos, entre otros. Es decir, siempre debemos enfocarnos en eliminar el peligro como tal. Recuerden que trabajo en altura sería nuestro peligro porque peligro es la fuente o situación con potencial de causar daño. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a cambiar una lámpara, una luminaria, una luz, una lámpara, una luminaria. Si yo en lugar de poner una escalera para llegar a esa luminaria que tiene, me estoy inventando acá, 3 metros, esas lámparas que cuelgan a veces de las porterías de los condominios, por ejemplo, los que a veces nos acompañan acá de propiedad horizontal. Entonces, voy a cambiar esa lámpara. Por lo general, el proyecto, la propiedad horizontal tiene una persona que es la que se encarga como de todo en la propiedad horizontal. Entonces, esta persona sube la escalera 3 metros y cambia el bombillo. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de hacer que la persona suba, tengo un dispositivo tipo pértiga, tipo brazo mecánico o pues también artesanal, como lo podemos hacer en las fincas? También se utilizan estos artesanales para cambiar bombillos, donde yo simplemente extienda el brazo, lo despliegue, cambie el bombillo, lo baje el que está dañado, ponga el que está nuevo y lo suba nuevamente desde el piso. Ahí estaríamos haciendo eliminación y eso es a lo que nos invita el programa de prevención y protección contra caídas, hacer eliminación en una primera instancia, ¿ok? Además que es importante controlar los riesgos controlar los riesgos identificados. Entonces, si tengo riesgo de caída, pues tengo que controlar ese riesgo de caída a través de las medidas activas o pasivas que vamos a mirar más adelante. O si tengo un riesgo, por ejemplo, no solo voy a hacer alturas, también voy a hacer soldadura, por ejemplo, alturas y soldaduras. Entonces tengo riesgo como tal que tengo que controlar también, no solo el riesgo de caída, sino el riesgo de quemarme con soldadura o un riesgo de explosión por soldadura. Es importante tener en cuenta la jerarquía de controles del decreto de 72 del 2015,
que habla de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Por eso el programa se enfoca tanto en la eliminación, pero si no podemos hacer eliminación, pues ya tendríamos que aplicar la siguiente jerarquía de controles. Ojo con esto. Que sea jerarquía de control no significa que uno sea más importante que el otro, significa que pueden ser complementarios. Lo ideal es eliminar el peligro, ¿verdad? Lo ideal es que, además de que yo haga sustitución de los elementos de protección personal, si yo tengo controles de ingeniería, haga controles administrativos y elementos de protección personal. Significa que son complementarios para que puedan apoyar todo el proceso de control de riesgo. Vamos a entrar en materia como qué contiene el programa de prevención y protección contra caídas. Vamos a ver si hay preguntas por acá. León Darío Vélez, buenos días, doctora. ¿Nos puede compartir su número? En la diapositiva de inicio, en donde están mis datos, ahí está el número de contacto por si tienen alguna inquietud. Recuerden que podemos resolver sus inquietudes aquí en directo. Si me quieren hacer consultas ya particulares como tal, pueden hacerlo a través de mi chat, que en lo posible trataré de contestarlo por ser Comunidad Positiva Compañía de Seguros. Ok, entonces entremos en el artículo 5, que es lo que nos dice la resolución 4272 del 2021 en cuanto al contenido. Vamos a desglosar el contenido, tomen notita, o recuerden que al final de esta conferencia, 8 días después, pueden descargar esta información en Posipedia, donde estará esta presentación para que puedan tomar apuntes si algo se les escapa el día de hoy, ¿ok? Entonces, ¿qué contiene? Un objetivo, que sería diseñar el programa de prevención y protección contra caídas para evitar riesgos de caída por trabajo en alturas, por ejemplo. El alcance, ¿hacia qué alcance es? Entonces hay que enfocarlo a la actividad económica que nosotros tenemos, 7290, 7110, etcétera, para que ustedes, el código SIU, los que de pronto no me han entendido los códigos que acabo de mencionar, los códigos SIU, que son los códigos que da para la Cámara de Comercio, el documento que le entregan a uno, el RUT, perdón, el documento que le entregan a uno, ahí está la actividad económica. Entonces, el alcance sobre esa actividad económica que ustedes tienen. Marco legal y marco conceptual, bueno, está asociado a la 4272 y a las definiciones que tengamos ahí. Ahora, ¿podemos apoyarnos en normatividad internacional que nos pueda dar apoyo? Claro que sí. En normatividad que esté relacionada con el tema, por ejemplo, si yo solamente, lo veíamos en la conferencia del viernes 15, en relación a programa de tareas de alto riesgo. Entonces, ¿qué significa? Que si no solo tengo alturas, sino también tengo soldadura y espacios confinados, pues tengo que hacer un marco legal asociado a esas tareas también. Y debo incluirlo dentro de mi programa de prevención y protección contra caídas. ¿Por qué? Porque si yo hago alturas más soldadura o alturas en un espacio confinado, pues tengo que tener en cuenta ese marco normativo también. ¿Ok? Roles y responsabilidades, ya lo vamos a analizar. Requisitos de capacitación y entrenamiento, ya lo vamos a analizar. Cronograma de actividades que debemos tener para la ejecución de esas tareas, de esa tarea como tal y de los controles que vamos a establecer. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, ya también lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Y el inventario de actividades con su definición de tareas rutinarias y no rutinarias. Fíjense que aquí hay algo interesante y es que en la 4272 no define que trabajo en altura sea una tarea de alto riesgo, lo define como una tarea crítica como tal en su contenido documental. Está bien, digámoslo así, que podríamos validarla dentro del ejercicio como una tarea dentro de lo que dice la normatividad, pero nosotros la vamos a trabajar como una tarea de alto riesgo y por eso hace parte de la comunidad de tareas de alto riesgo dentro del otro ejercicio que hacemos con la otra comunidad. Sin embargo, Erika, ¿qué es lo que pasa con las actividades rutinarias y no rutinarias? Ojo con esto. Rutinaria está asociada a lo que tú haces constantemente y las no rutinarias son las que haces ocasionalmente. Vamos a poner el ejemplo. Yo soy una propiedad horizontal, volvamos a la propiedad horizontal, y nuestra actividad económica no tiene que ver con alturas. Ocasionalmente, nosotros hacemos cambios de luminarias cuando se quema o se funde el bombillo, por decirlo así, o la luminaria. Entonces, ahí tendríamos una tarea no rutinaria como tal. ¿Cuál sería una tarea rutinaria en una propiedad horizontal? El corte del pasto, el corte del césped, mantenimiento de las bombas para los tanques de agua. Esas serían actividades rutinarias como tal, pero la de que estamos mencionando de trabajo en alturas no será una actividad rutinaria, entonces hay que identificarlas como tal. Erika, ¿y si yo soy propiedad horizontal o soy una IPS y yo no tengo nada que ver con alturas y yo contrato a una empresa? Ya lo vamos a ver en contratación. Entonces vamos a desglosar un poquito roles y responsabilidades, requisitos de capacitación y entrenamiento y identificación de peligros como tal. Entonces, en roles y responsabilidades, bueno, ¿a quién tenemos acá? Al administrador del programa de prevención y protección contra caídas, la persona calificada, el coordinador de alturas y el trabajador autorizado.
¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos? Ok, el administrador del programa debe diseñar, administrar y asegurar el programa de prevención y protección contra caídas conforme la definición establecida en la normatividad. Es decir, el administrador. En este caso, ¿quién sería el que firmaría el programa de prevención y protección contra caídas? ¿El administrador, la persona calificada, el coordinador de trabajo en alturas o el trabajador autorizado? Ojo con eso, que vamos a leer las responsabilidades de cada uno y ustedes me van a contestar en el chat. Persona calificada es la persona responsable de calcular la resistencia de materiales, diseñar, analizar y evaluar los puntos de anclaje y estructuras para protección contra caídas y las demás definidas en la presente resolución. El coordinador de trabajo en alturas es responsable de identificar peligros en el sitio donde se realiza el trabajo en alturas, aplicar las medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros y las demás definidas en la presente resolución. Y el trabajador autorizado, realizar las actividades de trabajo en alturas encomendadas por el empleado y o contratante cumpliendo las medidas definidas en la presente resolución. Entonces, ¿quién debería firmar el programa de prevención y protección contra caídas si tenemos estas definiciones? A ver, vamos a leer un poquito de preguntas acá. Me pregunta Britney Alexandra. Britney Alexandra. Un vigía puede ser una persona que no cuente con alturas, pero que puede estar vigilando la actividad. Pero un vigía asociado a qué? Digamos que acá en los roles y responsabilidades de la resolución no aparece la palabra vigía. El vigía se asocia al Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo. Entonces, si quiero que me aclares un poquito más para poderte dar una mejor respuesta. Britney Alexandra, para realizar un rescate es necesario diligenciar permisos, condiciones de salud y demás por parte de la persona rescatista. Muy buena pregunta, Britney. Entonces te voy a responder este ejercicio. Dentro de las responsabilidades o ante lo que establece la resolución hay que tener un plan de rescate y un plan de emergencias que lo vamos a analizar y ahí te voy a dar un poquito más la respuesta, pero Fernando, me está apareciendo un mensaje que dice que cierre mis aplicaciones porque tengo problemas de audio. ¿Está bien todo? ¿Me Sí, escuchas? estamos perfectamente, no te preocupes. Entonces, Britney, en este caso, si tú vas a realizar un rescate como tal, tú debes tener, previo a que te pase la emergencia, el control de la documentación. Vamos a poner un ejemplo, tienes el rescatista. Ese rescatista debe tener su seguridad social, ese rescatista debe tener su curso de rescate, ese rescatista debe tener todos los documentos necesarios para poder hacer ese rescate como tal. Y ya en el momento de que se presente la emergencia, pues solo ejecutas el rescate. Ahora, que si hay que diligenciar el permiso para rescate, ojo, el permiso es para trabajo en alturas, no habla de un permiso para rescate. Entonces la normatividad no nos dice que para hacer un rescate haya que firmar un permiso de trabajo como tal, porque el rescate no es un trabajo. Espero, Britney, haberte dado respuesta a tu pregunta. Por acá Willy Martínez me dice, Willy Martínez, doctora, buen día. ¿Desde qué medida se puede definir como trabajo en alturas? Muchas gracias, Willy, por tu pregunta. A partir de 2 metros. La resolución 4272 establece que es a partir de 2 metros con riesgo de caída del plano del pie del trabajador hacia abajo. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Ya somos 165 asistentes y sigamos. Entonces, ¿quién debe firmar el programa de prevención y protección contra caídas? Katie, Juliani, Escobar, todos los trabajos en altura requieren rescatista. Ojo, el hecho de que tengas trabajo en alturas requiere que tú tengas un plan de emergencias y un plan de rescate. Ya lo vamos a analizar en el artículo 26 de lo que nos dice y ya te respondo mejor la pregunta con la normatividad. ¿Listo? Katie, Juliani. Bueno, entonces, ¿quién debe firmar el programa de prevención y protección contra caídas? El administrador, porque es el que diseña y el que diseña es el que firma. No la persona calificada porque él es el que calcula la resistencia de materiales, el coordinador de alturas es el que identifica los peligros y controla los peligros, los riesgos en obra y es el que firma los permisos de trabajo y el trabajador autorizado es el que hace las actividades. Entonces, en ese orden de ideas, no tendríamos necesidad de que otra persona diferente al administrador firmara dentro del programa de prevención y protección contra caídas. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta ahora en capacitación y entrenamiento que lo vamos a desglosar también? Los jefes para trabajo, los jefes de área son los roles que tenemos, trabajador autorizado, coordinador de alturas y entrenador de trabajo en alturas. ¿Por qué aquí no habla de la persona calificada? Porque el perfil de la persona calificada está establecido en la ley 400 del 97. Entonces ahí podemos validar que debe ser un ingeniero, la persona calificada como tal, ingeniero civil, estructural, que tenga la experiencia relacionada con la ley 400. Ok, entonces, ¿qué dice para el jefes de área, jefes de trabajo en altura, jefes de área, como el coordinador, perdón, tengo la palabra coordinador para que no nos confundamos, el supervisor de área, el jefe de área como tal, debe tener
mínimo un curso de 8 horas para trabajo seguro en alturas. Es la persona que toma decisiones administrativas con la aplicación de la resolución en la empresa, en las que se haya identificado como prioritario el riesgo de altura. O sea, en las empresas donde haya trabajo en alturas debe haber un jefe de área o es el jefe de área el que toma las decisiones en cuanto a la parte administrativa del documento, o sea, de la actividad. O sea, él no va a hacer ni trabajo en alturas, ni va a firmar permisos de trabajo en alturas, ni va a hacer el rescate, ni va a supervisar. Él simplemente es la persona que toma decisiones administrativas con relación al trabajo en alturas. Entonces, su curso es de 8 horas. El trabajador autorizado es el trabajador que hace la actividad, que hace la tarea, que ejecuta, que pinta, que hace la soldadura, que lava, que hace todo el trabajo en alturas y su duración debe ser 32 horas. El coordinador de trabajo en alturas, que es el que controla los riesgos en el lugar de trabajo y que firma el permiso de trabajo autorizando la actividad, la tarea, es un curso de 80 horas. Y el entrenador de trabajo en alturas, que es el encargado de entrenar a los entrenadores o a los que encargado de entrenar jefes de área para trabajo en alturas, trabajadores autorizados, coordinadores de trabajo en alturas y entrenadores de trabajo en alturas. Es decir, el entrenador que tiene el perfil para entrenar a estos perfiles anteriores que hemos mencionado, es un curso mínimo de 130 horas. Entonces, ahí tenemos capacitación y entrenamiento. Erika, el trabajador autorizado viene de una empresa con su curso de alturas, va a trabajar en otra empresa, hay que hacerle reentrenamiento, como lo menciona la resolución 4272, con la empresa en la que va a trabajar actualmente, porque hay un cambio en las condiciones, hay un cambio en el empleador, hay un cambio en el trabajo, es importante que lo tengan en cuenta. Carol Vanessa, buen día. ¿El curso de coordinador de trabajo en alturas tiene alguna vigencia? Buena pregunta. Bueno, dentro del ejercicio, el curso de coordinador no tiene una fecha, o sea, el reentrenamiento solo se habla para el trabajador autorizado como tal. No habla de un reentrenamiento para la persona calificada o un trabajador para el coordinador o algo. Entonces, es importante que tengan en cuenta que el reentrenamiento se hace para las personas autorizadas, ¿ok? Carol, espero haberte dado respuesta a tu pregunta. Ya somos 174 asistentes. Y vamos con la gestión de peligros y riesgos, que lo íbamos a desglosar un poco más dentro del ejercicio. ¿Qué significa eso? Que dentro del programa de prevención y protección para trabajo en alturas debe hacerse identificación de peligros y riesgos. Ustedes contestaron el 100%, muy bien por ese ejercicio. ¿Qué nos dice la normatividad dentro del decreto 1072 del 2015? Recuerden que es como la estructura madre de todo este proceso de sistema de gestión y de ahí nos anclamos todas las demás normatividades asociadas. Entonces, en el artículo 22468 habla que una obligación del empleador es la gestión de peligros y riesgos. Es decir, que el empleador debe hacer identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecer los controles para estos riesgos como tal, previniendo daños en la salud en los trabajadores y o contratistas en los equipos e instalaciones. Ojo que eso nos aplica para trabajadores y o contratistas. ¿Ok? No dice trabajadores o contratistas, sino y o contratistas, es decir, no los incluye a los dos. También en el mismo artículo, pero en el numeral 8, habla de la prevención y promoción de riesgos laborales, que es importante que el empleador debe diseñar e implementar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Acuérdense que el objetivo del sistema de gestión es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Eso implica que una de las obligaciones es hacer prevención y promoción de riesgos laborales y esto aplica también para trabajo seguro en alturas. Ahora, en el artículo 224615 dice identificación de peligros y riesgos, habla de aplicar una metodología. En el decreto 1072 hablan de una metodología, no te define cuál, pero te dice que debes implementar una metodología para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, que tenga alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo, todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación, que es importante que tengan en cuenta identificar peligros, evaluar y valoración de riesgos para priorizar y establecer controles de estos riesgos derivados de la tarea que estamos encontrando, que en este caso es trabajo seguro en alturas. También en el artículo 24623 habla de la gestión de los peligros o riesgos, como el empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, prevención y evaluación de los riesgos. En este caso,
de trabajo en alturas, que estamos hablando de la comunidad. Entonces, si yo tengo trabajo en alturas, ¿qué riesgo tengo? Pues riesgo de caída. Si hago trabajo en alturas más espacio confinado, pues tengo riesgo de caída con un riesgo de sufrir alguna afección por atmósfera peligrosa. O puedo llegar a tener una atmósfera peligrosa explosiva y puedo tener un incendio y una explosión. O si hago soldadura con alturas, pues puedo tener algún riesgo de quemaduras o de explosión también por el manejo de gases que puede tener la parte de soldaduras. Entonces, es importante tener en cuenta que la gestión de peligros y riesgos está enmarcada dentro de lo que dice el decreto 1072 y en este caso enfocada al trabajo seguro en alturas. Patricia Vargas me pregunta, buenos días, ingeniera, pero el coordinador de trabajo en alturas sí debe hacer reentrenamiento como persona autorizada. Ojo con esto. Si el coordinador de alturas es el mismo trabajador autorizado, claro que tiene que hacer reentrenamiento. Ojo con esto, porque muchas veces ponen a 2 trabajadores cuando son empresas, por ejemplo, que van a hacer una instalación. Hay 2 trabajadores, uno es el coordinador y el otro es el autorizado, pero los 2 trabajan, entonces ese mismo coordinador debe tener curso de reentrenamiento autorizado para que pueda hacer la actividad. Si va solo a firmar el permiso y a supervisar la actividad, no tiene por qué tener reentrenamiento como autorizado porque él no va a hacer el trabajo. Pero si él va a hacer el trabajo, así tenga curso de coordinador, debe tener el reentrenamiento para trabajador autorizado porque va a ser una actividad, va a ser una tarea en trabajo en alturas. Patricia, espero haberte dado respuesta a tu pregunta. Andrea Grijalva, ¿cómo se aplica el trabajo en alturas para personas que trabajan en maquinaria amarilla? Andrea, dentro del programa de prevención y protección contra caídas, tú debes identificar cuáles son tus tareas rutinarias y no rutinarias y debes establecer las medidas de control como tal dentro del ejercicio que tú tengas. Voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer la maquinaria amarilla, vamos a hacer un mantenimiento en la parte de arriba de una de las retroexcavadoras que tenemos o de la máquina amarilla que tenemos. Es que se me escapan algunos nombres. Si me quieres recordar, Andrea, algunos nombres solo tengo el de la retro y ¿cómo se llama? Bulldozer. Bulldozer era la palabra que quería encontrar. Entonces tenemos el bulldozer y vamos a hacerle mantenimiento en la parte de cubierta. Ahí estoy por encima de 2 metros, entonces debo diseñar un sistema de ingeniería que me dé la capacidad de hacer protección del trabajador cuando esté haciendo mantenimiento. Puede ser un arco y con su respectivo retráctil. Erika, pero es que estamos en campo y en campo no tenemos cómo instalar sistema de protección contra caídas, entonces pues hay que mirar si los equipos como tal pueden adecuársele a través de una persona calificada, puntos de anclaje que puedan servir para conectar el trabajador para evitar su caída. Entonces, en ese orden de ideas, específicamente, sí se debe contemplar para maquinaria amarilla, en el caso que tenga riesgo de caída, se debe contemplar el control de ese riesgo como tal, y estamos hablando de trabajos de más de 2 metros de altura, ¿ok? Bueno. Sigamos con el contenido. Ya analizamos en detalle el roles y responsabilidades, ya analizamos en detalle las capacitaciones y ya analizamos en detalle la gestión de peligros y riesgos. Vamos con los demás puntos del contenido que tiene el artículo 5 como tal. Habla de procedimiento de trabajo documentado, que ya lo vamos a ver, medidas de prevención, ya las vamos a ver, sistemas de acceso para trabajo en alturas. Es todo sistema que nos permita acceder al trabajo en alturas, escaleras, andamios, el equipo que me permita llegar a donde yo tengo que hacer el trabajo en alturas y también tiene unos establecimientos de control que pues no vamos a detallar aquí por temas de tiempo. Ustedes saben que tenemos 50 minutos y pues el tema es bastante denso, entonces tratamos de hacerlo un poco más ágil para que ustedes puedan barrer con todo lo que dice la normatividad. Procedimientos en medidas de protección que ya las vamos a ver, procedimientos en caso de emergencia, que ahí es donde vamos a responderle un poquito mejor la pregunta a Carol como tal. Carol creo que fue la persona que preguntó, o Lady, no recuerdo bien. Y los indicadores de gestión específicos alineados al decreto 1072 del 2015. Entonces empecemos con los procedimientos de trabajo. Según el artículo 14 de la 4272 dice, el empleador o contratante debe documentar los procedimientos de trabajo seguro para cada una de las tareas que se vayan a desarrollar en alturas. Es decir, si voy a hacer soldadura, pintura y espacio confinado y tengo trabajo en alturas, pues debo tener en cuenta procedimiento para pintura, procedimiento para armado y desarmado de andamios, procedimiento, si voy a hacer trabajo con alturas en andamio, procedimiento para trabajo en alturas en espacio confinado, procedimiento de trabajo en alturas con soldadura, procedimiento de trabajo en alturas con pintura, procedimiento de trabajo en alturas con escalera, con andamios,
con ManLift, con elevador aéreo. Es importante hacer el procedimiento para cada una de las tareas que se vayan a desarrollar en alturas y es muy importante porque primero la normatividad lo pide y segundo porque nos permite hacer un mayor control más efectivo de los riesgos como tal. Patricia, gracias ingeniera, no, con mucho gusto. Yuri Gómez, buenos días a todos. Buenos días, Yuri, qué bien que nos estés acompañando. Nelson Becerra. El examen médico ocupacional asociado al trabajo en alturas, ¿cada cuánto se renueva? Bueno, aquí es una muy buena pregunta, Nelson, y me voy a tomar un cafecito para poderte contestar. Nelson, los exámenes médicos están asociados a la resolución 2346, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la resolución habla de exámenes médicos de ingreso, periódico y de retiro, pero no establece ese periódico cada cuánto es. Y en trabajo en alturas tampoco dice que deba hacerse cada 6 meses, cada 3 meses, cada año como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se acostumbró a hacer el examen médico para trabajo en alturas cada año, porque cuando salió la resolución 3673 del 2008, en la resolución 3673 que salió en ese entonces, decía que los exámenes, el reentrenamiento debía hacerse cada año. Entonces la gente empezó a asociar, cada año hago reentrenamiento y para el reentrenamiento me piden el examen médico de alturas, entonces de una vez le voy a hacer. Entonces la gente asocia los exámenes médicos de alturas a una vez al año. Pueden decir ahora, no, es que como es cada 18 meses, entonces vamos a hacerlo cada 18 meses. Ojo, eso es una decisión que ustedes deben establecer en su sistema de gestión. Cada cuánto hacen, de acuerdo a su profesiograma, a su diagnóstico de condiciones de salud, a su sistema de gestión. Quien define cada cuánto se hacen los exámenes médicos son ustedes. Ustedes pueden definir hacerlos cada 6 meses, cada año, cada 18 meses, cada 3 meses. Eso dependerá de lo que ustedes definan. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que un examen médico, digamos como vencimiento, según lo que tú dices, la palabra vencimiento no sería la más apropiada, sería cambio de condiciones de salud. Porque tú puedes tener una persona hoy con unas condiciones de salud de laboratorio clínico que son específicas y en 15 días te pueden cambiar dependiendo de la alimentación que haya tenido esa persona o de las actividades que haya realizado, te pueden cambiar esas condiciones. O sea, los laboratorios en 15 días pueden cambiar. O puedes tener una persona apta para trabajo en alturas, pero tuvo un accidente y se fracturó la muñeca, ya no va a ser apta para trabajo en alturas, así el examen médico lo diga. Entonces, en ese orden de ideas, eres tú el que lo define y te debes apoyar con tu médico tratante, con el médico ocupacional que tenga la empresa, el proveedor de la IPS, el asesor que tengas, como tal. Pero por lo general, la gente se acostumbra a hacerlo una vez al año porque viene de la 3673 del 2008. Entonces, espero haberte dado respuesta, Nelson, a tu pregunta. Wow, hay muchas preguntas, 193 asistentes. León Darío, el teléfono y el contacto está al inicio de la presentación. Ahí puedes tener los datos de contacto. Andrea Grijalva, ¿cuáles son los exámenes específicos para el trabajo en alturas? Andrea, los exámenes específicos están definidos en el profesiograma de acuerdo a los riesgos derivados de tu matriz de peligros. El médico hace el profesiograma. Por lo general hacen espirometría, audiometría, visiometría, etcétera, pero eso lo define el profesiograma. Que yo te diga que existe como, vuelvo y digo, la 3673 del 2008 sí tenía unos lineamientos o unos protocolos de exámenes que se tenían que hacer. Ya la 1409 que vino después los eliminó, la 4272 ya no los tiene. Entonces, los criterios médicos que se deben tener en cuenta para hacer el examen los define el médico a través del profesiograma, o ustedes contratan, por lo general uno cuando manda a hacer el examen médico a una IPS, la IPS cuando ya está, digamos que ya es como nuestro proveedor, nos pide la matriz de peligros. Y ellos con la matriz de peligros, viendo los riesgos a los que está expuesto el trabajador, definen cuáles son los exámenes médicos a tratar. Hay algunos que ponen electrocardiograma, hay otros que ponen espirometría, otros no. Si voy a tener alturas con espacio confinado, entonces meto espirometría. Eso lo determina realmente el médico como tal. Que yo te dé un listado como tal, no existe en la normatividad actual vigente, no hay un tema de este tema de los exámenes. Yuri Gómez, excelente, gracias por todo, ingeniera, me deja aprender. Bueno, con mucho gusto. Andrea Grijalva dice, ¿hay que apoyarse en el profesiograma? Bueno, tú misma te dice la respuesta, mi Andre, exactamente en el profesiograma, que es el que elabora el médico con la matriz de peligros, es donde se apoyan para poder tener los exámenes y la periodicidad de los exámenes como tal. ¿Listo? Bueno, retomemos a procedimientos, que está muy chévere las preguntas, pero hay que retomar acá el tema. Entonces, estos procedimientos, ¿qué deben tener?
Un tema de procedimiento es el trabajo seguro de forma específica, detallada y segura de llevar a cabo la actividad. Es decir, el procedimiento debe tener en detalle qué es lo que se va a hacer, el qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Se acuerdan de las 5W más 2H? Bueno, a mí me encanta que las 5W más 2H se aplique en estos procedimientos porque da respuesta muy clara a las preguntas que uno necesita hacerse para poder hacer un procedimiento. Deben ser divulgados a todos los trabajadores previamente a la realización del trabajo. Deben ser revisados y ajustados cuando cambien las condiciones de trabajo, ocurra algún incidente o accidente o se modifiquen las normas que puedan afectar los mismos y los indicadores de gestión, si así lo definen. Fíjense que hay procedimientos del año 2017 como tal, pero han cambiado las condiciones de trabajo y no son actualizados esos procedimientos. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta. Y los procedimientos a ser utilizados en tareas rutinarias deben ser aprobados y validados por el coordinador de trabajo en alturas y contar con una lista de chequeo. Es decir, los procedimientos de las tareas rutinarias deben ser aprobados y validados por el coordinador de trabajo en alturas. Ojo, dijimos que el programa de prevención y protección contra caídas debe ser firmado por el administrador del programa. El coordinador debe dar apoyo en el tema de procedimientos, en el tema de permisos y en el tema de identificación de peligros y control de riesgos. Entremos en detalle un poquito con las medidas de prevención. Ahí nos hace un balance del análisis de peligros que estaría asociado como todo el entorno que acabamos de mencionar de gestión de peligros y riesgos, la capacitación, las capacitaciones que tienen que ver. Erika, él viene con curso de alturas y ya le hicimos curso de alturas. El hecho de que tenga curso de alturas no significa que no tengamos que hacerle capacitación al trabajador dentro de la obra, dentro del proyecto, dentro de la actividad económica que estemos realizando. Hay que realizarle capacitación pese a que tenga su curso. ¿Por qué? Porque hay capacitaciones, inducciones o charlas que le pueden servir para la actividad que él va a realizar como tal. Los sistemas de ingeniería también son una medida de prevención y las medidas colectivas. Entonces, entremos en detalle en las medidas colectivas, que son delimitación del área, o sea, todo lo que tiene que ver con la delimitación, el área, hasta aquí puedes llegar tú porque estamos haciendo trabajo en alturas en esta zona, etcétera. Línea de advertencia, que es la línea que se coloca 1.80 metros antes del vacío del borde como tal, la señalización, que es muy importante tenerla en cuenta, las barandas que tienen, digamos, como una resistencia horizontal de 200 kilogramos. Ojo, nosotros no podemos utilizar la baranda como punto de anclaje porque la norma nos lo prohíbe. Control de acceso puede hacerse a través del permiso de trabajo o de algún sistema, mecanismo de acceso que impida el ingreso de la persona hacia allá. Control de huecos y manejo de desniveles. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta cuando trabajamos sobre todo en infraestructura vertical y tenemos tendencia a tener vacíos y huecos como los vacíos de ascensor o los vacíos donde van las tuberías. Hay que tener en cuenta. Y los desniveles, pues obviamente cuando tengamos rampas o pasemos de un piso a otro. Ahí tendríamos nuestras medidas colectivas. Vamos a ver si hay más preguntas. Carol Vanessa, ingeniera, ¿el rescatista debe tener el curso de reentrenamiento o trabajador autorizado o solo debe tener curso de rescatista? Buen punto. El curso de reentrenamiento es para el que va a trabajar en alturas, el que va a hacer trabajo en alturas como tal, no el que va a hacer un rescate. Entonces, en mi concepto, el rescatista debe tener curso de rescate porque él va a hacer un rescate, él no va a hacer un trabajo. No tendría por qué tener reentrenamiento porque él no va a hacer un trabajo, él va a hacer un rescate. Jesús Hilde Montilla. Los exámenes ocupacionales dependen de la periodicidad del profesiograma. En mi empresa se hacen anualmente los exámenes ocupacionales para trabajo en alturas y espacio confinado, pero cada 2 meses enviamos a los trabajadores por medio de la EPS a realizar un perfil lipídico. Muy bien, Jesús Montilla, eso sería ideal. Lo que pasa es que a veces por presupuesto, sobre todo en construcción que se manejan 100, 300, 800 trabajadores, pues a veces es un poquito complicado, pero eso sería el ideal, que nosotros hiciéramos un control periódico a los trabajadores, sobre todo en el tema de laboratorios, pero pues obviamente eso dependerá de lo que, como tú lo dices muy bien, del profesiograma y dependerá obviamente también de la condición presupuestal de la compañía. Entonces lo proponen una vez al año porque digamos que también porque se puede proponer una vez al año, porque una vez al año es que se renueva el sistema, es que se revisa el sistema, es que se audita el sistema. Entonces todo lo metemos como fácil en un paquete todo una vez al año. Pues digamos que no hay una norma que te diga que sí o que no, simplemente lo defines tú como tal, pero muchas gracias por tu aporte como tal. Katie, ¿tienes algún inconveniente con algún proyecto? Porque me estás haciendo preguntas muy puntuales, que me parece excelente. Me dices si el curso debe tener alguna intensidad o debe de rescate industrial o debe decir rescate industrial. Mira, lo que pasa es que en este tipo de situaciones, como tú las planteas, puede ser que tengas alguna interventoría o algún cliente que te exija un estándar mínimo del documento.
Dentro de la resolución 4272 no establece que para el rescatista deban ser 30 horas, 20 horas, que debe decir el certificado esto, aquello, lo otro. Dice solo lo que debe decir para el curso de trabajo seguro en alturas. Entonces, ¿qué es importante? Que busques un proveedor de confianza y que acuerdes con tu par, ya sea interventoría o cliente, qué necesita que diga el certificado, qué necesita, qué intensidad horaria puede llegar a tener, etcétera, para que lo tengas en el radar y puedas hacerle cumplir, puedas cumplir con lo que te pide tu interventoría o tu cliente, ¿sí? Pero digamos que te diga, es que debe tener rescate industrial, rescate en construcción, rescate en planta de procesos, rescate en planta de alimentos. Digamos que no, simplemente puedes ir rescatista o rescatista en alturas. Si tú necesitas ya que diga algo en especial como rescate industrial, pues la capacitación debe ser enfocada a rescate industrial. Si necesitas específicamente que diga rescate en construcción, pues entonces debe enfocarse en rescate en construcción para que obviamente tenga un alcance sobre el mismo ejercicio. Ok, entonces espero haberte dado respuesta y que puedas solucionar el inconveniente que tienes, porque veo que tienes algunas preguntas que están asociadas muy por mi experiencia, a veces que le piden a uno las interventorías, Katie. Bueno, continuemos. Con las medidas de protección tenemos pasivas y activas. Las pasivas es la red de seguridad. Recuerden que la pasiva es la que espera al trabajador a que caiga y lo captura en su trayecto. Y las activas son las que se activan con la caída del trabajador, como son el punto de anclaje, el anclaje portátil, la línea de vida horizontal, la línea de vida vertical, los conectores y el arnés. Todo esto que estoy mencionando ha sido desglosado en esta comunidad. Pueden encontrar más información en conferencias que hemos dictado anteriormente en otras secciones como tal, donde pueden encontrar cómo se instala un anclaje, cómo se prueba una línea de vida, qué es un conector, qué es un arnés, cómo se inspecciona. Por si tienen alguna pregunta de eso, lo pueden encontrar en otras conferencias que hemos hecho previamente a esta, ¿ok? Entonces, el anclaje puede ser fijo o portátil, que es el anclaje es el que certifica a la persona calificada, como lo veíamos de acuerdo a la ley 400 del 97. El anclaje portátil como tal es aquel que uno arma con su tie-off, con su viga o con su estructura, un tie-off y su mosquetón, y se fue un conector de anclaje portátil. Tenemos la línea de vida horizontal, que es la de trabajos horizontales, y la línea de vida vertical. Estas líneas de vida pueden ser en cuerda o en guaya, ¿sí? En cuerda o en cable, perdón, para la palabra guaya la usamos en construcción, en cuerda o en cable, y debe estar obviamente, Erika, ¿qué hago con una línea de vida? Hemos visto en fotografías, hemos visto en imágenes que nos has mostrado. ¿Cómo puedo yo entonces certificar una línea de vida horizontal, una línea de vida vertical? Ok, si la compras como, digamos que te la ponchen y que te la instalen en campo, pues te la certifica el fabricante. Pero si tú compras la guaya o la cuerda o el cable, lo ponchas tú, le pones perros, le pones los pernos de anclaje, le pones el sistema, la ajustas a los puntos de anclaje que ya te certificó la persona calificada. En este caso tendría que certificarlo la persona calificada y dar apoyo al coordinador de alturas para que pueda ser utilizada como tal. Los conectores, todo lo que tiene que ver con eslingas de posicionamiento, eslingas de restricción, eslingas de detención de caídas, mosquetones, ganchos, o sea, lo que conecta al trabajador con el anclaje. Y el arnés, que es el punto, el elemento que utiliza el trabajador en su cuerpo para poder utilizarlo. Vamos acá, Katie, Juliani. Katie, me encanta que preguntes. El proveedor debe estar acreditado en el Ministerio de Trabajo. Asumo que el proveedor de rescate. Ojo, el ministerio en la resolución 4272 establece que es el centro de entrenamiento para trabajo en alturas debe estar certificado como tal en el Ministerio de Trabajo. En el caso de las empresas de rescate como tal, porque una capacitación de rescate te la puede dar la ARL, te la puede dar un proveedor privado, te la puede dar un centro de entrenamiento autorizado, también te la puede dictar. Entonces, digamos que en cuanto a trabajo en alturas, para los cursos deben estar certificados los centros de entrenamiento. Se recomienda que para el caso de rescate se utilicen estos centros de entrenamiento que están debidamente autorizados como tal para la capacitación, porque ahí te dictan dentro del curso debe estar la parte de rescate. Entonces ahí te pueden dar un poco más, ampliar un poco más el énfasis a las 2 o 3 personas o 4 que tú quieras tener en rescate y te dan tu certificado como rescate. Pero sin embargo, es importante que tengas en cuenta que puedes utilizar un proveedor, digamos que esté debidamente autorizado para hacer este tipo de capacitaciones, y eso está dentro de su programa
dentro de su plan de entrenamiento y capacitación. ¿Listo? Carolina Bedoya. Buen día. ¿El empleado que tiene curso de alturas que ejecuta la tarea puede ser el coordinador también en la misma tarea? Sí, digamos que no hay problema que el coordinador sea el mismo. Digamos que no establece que no se pueda. Lo que pasa es que el coordinador debe supervisar las actividades, detectar los riesgos y controlar los riesgos. Entonces, si él está arriba y está trabajando con otra persona, pues digamos que no habría problema que él fuera trabajador autorizado y coordinador. Lo que pasa es que cuando es una sola persona haciendo la tarea y es coordinador y es autorizado y es el mismo rescatista, ya no sería como tan obvio el tema. Entonces, digamos que no hay un impedimento que te lo defina, pero sí por una condición obvia, es mejor que haya personas diferentes en el tema, por ejemplo, en el rescatista, que sea diferente al coordinador o a la persona autorizada. Bueno, tengo muchas preguntas, 217 asistentes, bueno. Nelson Becerra, ¿solo altura se reporta a la ARL? Nelson, no entendí tu pregunta. ¿El reporte en cuanto a qué? ¿Algún accidente? Carol Vanessa, ¿el rescatista debe ser una persona diferente al coordinador de trabajo en alturas o puede ser el mismo? Bueno, creo que ya contesté esa pregunta anteriormente. Daisy Ramos, ingeniera, buenos días. Una pregunta, según la norma, ¿a qué altura debo tener el curso de alturas para trabajar en espacios confinados? Lo mismo que le contestaba a tu compañero anteriormente, el trabajo en altura se considera a partir de 2 metros, ya sea del plano, mejor dicho, tenlo en cuenta 2 metros, vamos a ponerlo acá, que este es nuestro trabajador, de 2 metros, estos son sus pies, acá la base, el trabajador de aquí para abajo 2 metros, si tiene caída libre o caída de 2 metros como tal, puede ser en alturas o en espacio confinado, que esto sea interno, 2 metros de caída como tal tenga el trabajador. ¿Listo? Bueno, emergencias. Aquí estaban las preguntas que me hacían con respecto a emergencias. Entonces, ¿qué dice el artículo 26? Aquí como hay mucha inquietud, voy a leerlo específicamente de lo que dice la normatividad para que todo lo vayamos analizando. Todo empleador o contratante que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluido el de caída por trabajo en alturas debe incluir dentro del plan de prevención y preparación y respuesta ante emergencias, de acuerdo al numeral 12 del artículo 224612 y el artículo 224625 del 1072, un capítulo escrito de trabajo en alturas que debe ser practicado y verificado. Lleguemos hasta acá. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes trabajo en alturas en tu empresa con riesgo de caída o en tu proyecto con riesgo de caída, tu plan de emergencias debe incluir un capítulo específico para el tema de emergencias derivadas de trabajo en alturas, que debe ser practicado y verificado, o sea, simulacros y verificado, que tenga los equipos de rescate, que tenga el personal de rescate, etcétera. Acorde con las actividades que se ejecute y que garantice una respuesta organizada y segura ante cualquier incidente o accidente que se pueda presentar en el sitio de trabajo, incluido un plan de rescate. Para su ejecución puede hacerlo con recursos propios o contratados y se debe garantizar que el personal destinado para la atención de emergencias en cada actividad haya participado en la práctica de simulacros y verificación del mismo. Entonces, ahí ya tenemos el ejercicio, que si tenemos alturas, además de las emergencias derivadas en el programa de protección y prevención contra caídas, dentro del sistema, dentro del plan de emergencias de la empresa, debe haber un capítulo asignado para trabajo en alturas. Ahora, el plan de rescate diseñado acorde con los riesgos de la actividad en alturas desarrollada, se deben asignar equipos de rescate certificados para toda operación y contar con brigadistas o personal capacitados para tal fin. Esto es importante que tengan en cuenta y es cuando habla de equipos de rescate certificados. Fíjense que la resolución tiene un punto y es que se excluyen de las actividades de la aplicabilidad de la resolución 4272 las actividades de rescate. ¿Eso qué significa? Que no tiene que ser certificado por una persona calificada si le hace, por ejemplo, la resolución 4272 no permite nudos, pero en rescate sí. Entonces, digamos que aquí lo que me está hablando es equipos de rescate certificados, o sea que en este caso el proveedor me debe certificar que el equipo es para rescate y tiene unas condiciones, pero no necesita que me lo certifique una persona calificada. Ojo con eso porque es importante que lo tengan en cuenta. Se dispondrá para la atención de emergencias y para la prestación de primeros auxilios de botiquín, elementos de inmovilización y atención de heridas, hemorragias y demás elementos que el empleador considere necesarios de acuerdo con el nivel de riesgo. Bueno, esto es un tema ya más teórico, pero es importante que dice, el empleador debe asegurar que el trabajador que desarrolla trabajo en alturas cuente con una persona de apoyo disponible para que, de ser necesario, reporte inmediato y active el plan de emergencias. Por eso el rescatista no puede ser el mismo persona autorizada. No puede ser el mismo trabajador autorizado porque aquí la norma dice cuente con una persona de apoyo. Entonces, ojo con eso que el rescatista no puede ser la misma persona autorizada.
Y pues se podrán compartir recursos en caso de los planes de ayuda mutua. Si son varios contratistas en una obra, por ejemplo, se pueden compartir recursos, o en el caso de un edificio de propiedad horizontal, una IPS, una industria, pues se puede contar con recursos propios o disponibles de la zona, digamos, como de alrededor que tenga sus vecinos o algo que le puedan ayudar con ese tema. Es importante, en el artículo 61, en las obligaciones del empleador, dice: todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en alturas como mínimo debe desarrollar planes de prevención y preparación y respuesta ante emergencias y procedimientos de rescate en alturas documentados y disponer de recursos humanos, técnicos y equipos necesarios para asegurar la respuesta en eventos de emergencia acorde a lo establecido en la presente resolución. Mire, aquí hay algo importante, y es que aquí te dice necesarios para asegurar la respuesta ante emergencias. Hay una comunidad que es de emergencias, que es el doctor Santiago Aristizábal, que ahí pueden validar también todo el tema de emergencias, pero queríamos validar con ustedes que en el caso de trabajo en alturas ustedes deben asegurar. Entonces, no, que yo tengo unas poleas, yo tengo unos polipasos, yo tengo unas cuerdas, y con eso, sí, con eso tú puedes asegurar que vas a rescatar a tus trabajadores cuando tengan un evento en alturas. Perfecto, eso te sirve. En el caso de Katie, que nos estaba preguntando, digamos, como muchas cosas relacionadas como muy puntuales. Entonces, Katie, tú tienes que tener claro con tu personal de tu interventoría o con tu cliente qué es lo que van a hacer o qué equipos van a requerir, y hacer como una especie de inventario, lista de chequeos de los equipos que requieren y que te van a aprobar. Pero siempre hay que ser muy aterrizados con lo que vamos a hacer. No, es que voy a montarme en un andamio de 2 metros y voy a colocar un equipo de rescate de estos de los que ya hemos visto acá en alturas en la comunidad, equipos especializados como tal, que vale, no sé, 30 millones de pesos para un trabajo en alturas de 2 metros, cuando yo lo puedo rescatar con una escalera. Estoy haciendo como un paréntesis, ¿verdad? Es importante ser coherentes también, porque los recursos y los presupuestos, obviamente dice que asegurarse. Si ustedes quieren ir más allá, siempre está perfecto ir por encima de la norma, más no por debajo. Lo que quiero que también entiendan es que el presupuesto debe ser optimizado, porque se puede utilizar, comprar un equipo de rescate que de pronto no sirva para la tarea que van a utilizar. Por ejemplo, el equipo de rescate para una torre grúa, ¿sí? ¿Cómo van a armar el equipo de rescate? ¿Lo dejamos instalado al sol y al agua o lo utilizamos solamente cuando tengamos la emergencia? Eso deben definirlo en su plan de rescate, en su plan de emergencia, dependiendo de la altura que vayan a manejar, dependiendo del tipo de tarea que vayan a hacer, el equipo que vayan a utilizar, las instalaciones en las que estén. Yo no podría decirles, sí, compren una polea de tanto, una guaya de tanto, un mosquetón de tanto, porque realmente hay que tener en cuenta el sitio y la emergencia que se puede derivar para poder diseñar un plan de rescate. Entonces, aquí está un poco más claro el tema de emergencias como tal, y espero pues que les haya quedado un poco más claro. Vamos a ver por acá. Mil gracias, me dice Katie, no te preocupes, solo Artura se reporta a la ARL, el curso. El rescatista debe ser una persona diferente ya. Me dice Jesús Montilla, Inge, difiero de su respuesta. Estamos en todo el derecho, claro que sí. Con el rescatista, ya que soy talento humano de una empresa de rescate y hace parte de las actividades críticas, y sería un trabajo el cual hay que formarse primero en el control de peligros y riesgos que se tienen en diferentes labores, y hacer curso de rescate exigen curso de alturas y primeros auxilios. Jesús, muchas gracias por tu aporte. Claro, ¿qué es lo que yo trato de decirles? Yo me pego a lo que dice el marco normativo como tal. Ya lo que amplíen ustedes como tal, en el caso tú que eres el experto, Jesús, y estamos, muchas gracias por diferir de mi concepto, porque eso genera estas condiciones que nos alimentan a todos. No siempre hay una parte que tenga toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de decir en este escenario para no confundirlos a ustedes? La normatividad como tal exige el rescatista y lo que establece en el rescate, y lo que establece para el trabajo en alturas, y lo que es para la persona autorizada y para el coordinador de alturas, etcétera, lo establece la normatividad. Pero en este caso, como le dice Jesús, oiga, no, para mí sí es importante que el rescatista sepa de trabajo en alturas. Yo lo mando a hacer curso de trabajo en alturas. Para mí es importante que sepa, no sé, de persona calificada, me estoy inventando aquí algo, para que él también, leo lo que me dijiste tú, dice peligros y riesgos, curso de alturas y primeros auxilios. Listo, vamos a tener curso de alturas, vamos a tener primeros auxilios y vamos a tener el curso de rescate. Si eso lo definen ustedes como empresa, que son una empresa de rescate, claro, porque es por encima de la norma. Lo que no podríamos hacer es tener un rescatista que no tenga el curso básico de rescate, por ejemplo. ¿Sí? Es lo que trato de decir. Entonces, es importante que tengan en cuenta que entre más ustedes pongan, más asegurados van a estar con respecto a eso. Entre menos pongan, pues siempre existe la posibilidad de que se fugue por ahí algo. Entonces, si nos pegamos a la normatividad como tal, el rescatista no exige que tenga curso de trabajo en alturas, porque el curso es para trabajo en alturas.
pero si lo vemos desde la perspectiva práctica de que cómo voy a hacer un rescate en alturas si no sé de trabajo en alturas, pues es importante que lo envíen a hacer curso de alturas, pero ya es por una decisión que toma la compañía. Entonces, Jesús, espero haber sido un poco más amplia en el proceso y muchísimas gracias por tu apoyo. Por acá me preguntan... Doctora, en el caso de mi empresa tenemos un vehículo tipo torregrúa al cual se presta o se alquila. El operario de la grúa no es quien se sube a la canastilla, sino quien la opera desde el piso. Para este caso, necesitamos algún permiso, debemos solicitar a la persona que se designe en la empresa para subir el equipo y tenga sus documentos y permisos al día. Ojo, si la persona no se sube a hacer trabajo en alturas, pues no le aplicaría. Si la opera desde abajo, digamos como remoto, pues la persona no tendría por qué tener, digamos que desde el punto de vista normativo, no tendría por qué tener ningún curso como tal, porque estamos eliminando el peligro como tal. ¿Listo? Carolyn Mejía me dice, ¿el SST puede ser el mismo coordinador? Claro, no hay problema. Si tú tienes un SST y lo certificas como coordinador, puede ser el mismo, no hay ningún inconveniente. Bueno, continuemos acá. Y por último, pues los indicadores de gestión que debemos tener. Entonces aquí tenemos una estructura de los indicadores de estructura, proceso y resultado que nos pide el decreto 1072. Recuerden que dice que los indicadores deben estar alineados con el decreto 1072. Entonces, por ejemplo, la política. La política dice que debe evitar o debe estar enfocada en la prevención de accidentes de trabajo. Esto también está enfocado a trabajo en alturas como tal. Por ejemplo, aquí en capacitación, entonces, ¿cuántas personas tenemos en la obra que hacen trabajo en alturas? ¿Sí? O cuántas personas, digamos, que están en la obra y han sido capacitadas para trabajo en alturas, que requieran el curso de capacitación, porque no todos en el proyecto, no todos en la entidad requieren trabajo en alturas, ¿ok? Reporte de investigación de los accidentes. ¿Cuántos accidentes de trabajo hubo de alturas versus cuántos accidentes de trabajo hubo en todo el proyecto como tal? Entonces, alinearlos a lo que nos dice el decreto 1072 para que tengamos una mejor claridad con el ejercicio. ¿Cómo vamos? Entonces, ¿debemos contemplar la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el programa de protección contra caídas? Sí, verdadero. ¿Obligatorio el curso de alturas? Perdón, ¿obligatorio el programa de protección contra caídas para alturas? Sí, según la resolución 4272, artículo 4 y 5, debe ser obligatorio. Y se debe revisar y actualizar mínimo una vez al año. ¿Yo qué les recomiendo? Digamos como para que lo tengamos en cuenta. Ustedes pueden actualizarlo cada 3 meses, cada 6 meses, cada auditoría, no hay problema, están por encima. Pero lo que nosotros hacemos es, o lo que se mínimo como tal, es una vez al año, porque mínimo una vez al año es que se revisa todo el sistema de gestión y se actualizan políticas, o se actualizan procedimientos, o se actualizan temas. Pero, por ejemplo, tuvieron un accidente de trabajo derivado de trabajo en alturas. Cambia el procedimiento, pues hay que revisar y actualizar el programa de prevención y protección contra caídas. No tienen que esperar ni el año, ni los 6 meses, ni los 3 meses, sino hubo un accidente, se revisa y se actualiza. Pero la pregunta está enfocada en que mínimo se debe hacer una vez al año, como se revisa todo el sistema de gestión como tal. ¿Listo? En contratación, vamos aquí un poquito más acelerado porque no vamos a alcanzar a ver los videos porque nos cogió el tiempo, pero vamos a validar. En contratación, es importante que frente al tema de trabajo en alturas, aplica para todo lo que lo que hemos visto del programa de prevención y protección contra caídas, aplica también para proveedores, trabajadores, contratistas, trabajadores dependientes o independientes. Es decir, en el artículo 224628 del decreto 1072 del 2015, pueden validar el tema de contratación. Vamos a pasar esto muy rápido porque no vamos a alcanzar, pero a ustedes les queda en la memoria. Esta es la estructura del programa que podemos tener. Capítulo 1, objetivos y alcance, marco conceptual. Capítulo 2, roles y responsabilidades, capacitación y entrenamiento. Capítulo 3, identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Capítulo 4, inventario de tareas de alto riesgo. Inventario de tareas de alto riesgo, en este caso las tareas que vas a hacer de alturas. Capítulo 5, procedimientos de trabajo con sus medidas respectivas. Capítulo 6, procedimiento de emergencia y gestión del cambio. Capítulo 7, indicadores. Y capítulo 8, monitoreo y seguimiento. Ahí está la estructura. Erika, ¿por qué subrayas gestión del cambio? Por esto. Porque en el decreto 1072 del 2015, en el artículo 224626, habla de que se debe tener la gestión del cambio para cambio en procesos, cambios internos, cambios externos. Entonces, esto nos puede pasar en trabajo en alturas. Entonces, es importante que dentro del documento como tal, aunque no lo pide la norma, la 4272 se pide incluir en la gestión del cambio porque sí lo pide el 1072 como tal. ¿Listo? Miremos si hay por aquí más preguntas.
bueno, las preguntas que tenemos acá las voy a tratar de contestar ahorita en el sondeo para que no nos pasemos del tiempo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Ha sido una comunidad bastante interesante para nosotros y vámonos con el sondeo mientras trato de leer las preguntas que pueda responder. Las que no, tengo en la primera diapositiva, está mi teléfono. Ahí me pueden escribir al chat para lo que podamos atenderles con muchísimo gusto. Entonces, Jefferson, vámonos con el sondeo. Perfecto, doctora Erika. Muchísimas gracias por tu información. Pasamos entonces a nuestro sondeo final. En nuestro sondeo final, nuestra primera pregunta: un programa para el trabajo en alturas debe contemplar A, identificación de peligros y evaluación de riesgos; B, horario laboral; C, contratos del personal. Pasamos a responder nuestra primera pregunta. A nuestra primera pregunta, los asistentes contestaron lo siguiente. A, identificación de peligros y evaluación de riesgos con un 99%, B, horario laboral con un 1%, C, contratos de personal con un 0%. ¿Cuál es la respuesta correcta, ingeniera Erika? Bueno, efectivamente, A, identificación de peligros y riesgos, y voy a responderle de una vez aquí a María Fernanda, que me dice que en un escenario de que tenga un accidente, un trabajador grave por estar lavando un carro tanque, ¿qué tipo de cobertura y beneficios ofrece la ARL positiva en función de la gravedad del accidente? Una vez identificados los peligros y riesgos, como lo veíamos en la pregunta, la cobertura que te da la ARL, las prestaciones asistenciales económicas establecidas en el decreto 1295, entonces ahí las puedes validar y darte la cobertura que necesitas. Ahora, si está afiliado, porque si no está afiliado, pues obviamente tienes un tema legal. ¿Listo? Gracias. Bueno, dando respuesta entonces la ingeniera Erika a nuestra primera pregunta, pasamos a dar respuesta a nuestra segunda pregunta. ¿Es obligatorio por el marco legal el programa para el trabajo en alturas? A, verdadero; B, falso. Pasamos a nuestra segunda pregunta. A nuestra segunda pregunta, nuestros asistentes respondieron: A, verdadero, un 100%, B, falso, un 0%. Nuestra segunda pregunta: ¿cuál es la respuesta, ingeniera Erika? Efectivamente, verdadero, el programa de protección contra caídas es un documento legal exigible por la 4272 y aprovecho para responderle a Willy Martínez. Willy alquila equipo de la torre grúa, pero no alquila el conductor o el operador de la torre grúa. Entonces, él me pregunta que si los documentos o la parte de legal debe ser del que alquila o del que lo opera. En este caso, el programa de prevención y protección contra caídas le aplicaría a quien usa el servicio, es decir, a la persona, a la empresa que te alquila a ti. Ustedes deben ser responsables por certificar, obviamente, la estructura, la operación, tener la línea de vida y tener el tema de los puntos de anclaje, pero la persona responsable del programa de prevención y protección contra caídas sería quien te alquila el servicio, Willy. ¿Listo? Muchas gracias. Perfecto, ingeniera, muchísimas gracias. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta. ¿Cada cuánto se recomienda revisar y actualizar como mínimo el programa para trabajo en alturas? A, una vez al año; B, cada auditoría; C, cada 6 meses. Pasamos a responder nuestra última pregunta. A nuestra última pregunta, los asistentes respondieron: A, una vez al año con un 86%, B, cada auditoría un 2%, C, cada 6 meses con un 12%. La respuesta correcta es, ingeniera. Bueno, efectivamente, dentro del ejercicio que acabamos de hacer, mínimo, una vez al año, subimos del 64 al 86%. Los que contestaron 6 meses, 12%, puede ser que en sus empresas o en sus procesos tengan como periodicidad cada 6 meses, pero se recomienda mínimo una vez al año. Si se hace más veces, pues mucho mejor, como lo decíamos ahorita, siempre estar por encima de la norma y no por debajo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. De verdad quedaron muchas preguntas en el tintero, pero pues por favor tienen ahí mi contacto, me pueden escribir, con mucho gusto les vamos a contestar. Y bueno, que tengan un feliz inicio de semana. Muchas gracias, Jefferson, muchas gracias, Fernando, y que tengan buen día. Ingeniera Erika, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Abrazos. También queremos, para todos nuestros asistentes que están conectados, extender una muy cordial invitación a todos esos habitantes del departamento del Tolima. Los invitamos a participar de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención
Tolima Más Positiva 2024, que vamos a llevar a cabo este jueves 21 de noviembre. Están cordialmente invitados a que nos acompañen en esta espectacular acción educativa. Recuerden que escaneando el código QR que aparece en la pantalla, realizarán su inscripción y podrán participar de esta importante acción educativa. Queremos también invitarnos a que continúen participando de nuestros talleres web virtuales que realizaremos de lunes a viernes, con diferentes temáticas de interés general. Recuerden que pueden acceder a estas y muchas más secciones educativas por medio de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y muchas más informaciones. Que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024. También para que descubran todas las acciones educativas que tenemos en www.posipediatalleresweb.com. Siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa, pueden hacer escaneando el código QR que les va a aparecer en la pantalla o copiando el enlace desde el celular. Recuerden que para el certificado de esta acción educativa web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles, después de terminada la acción educativa, y podrán acceder por medio de él en nuestro portal de Posipedia en la sección educativa. Los dejamos con el siguiente video y les deseamos que tengan un grandioso día. Bendiciones para todos. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional, y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.